Stalin transformó a la Unión Soviética en un estado gobernado por el miedo. Bajo su mando, la política se volvió represión y la lealtad se convirtió en la única forma de sobrevivir. La maquinaria del poder no dejó espacio para la duda ni para la disidencia. El partido, las instituciones y la sociedad fueron moldeados a la fuerza. El control absoluto eliminó rivales, silenció voces y convirtió la obediencia en norma. Cada paso estaba vigilado, cada palabra podía volverse una condena. El sistema funcionaba no con confianza, sino con terror. ¿Cómo logró un solo hombre concentrar tanto poder sin oposición real? ¿Qué hizo posible que la obediencia sustituyera al debate y el miedo alzara muros más fuertes que cualquier frontera? ¿Qué legado dejó un gobierno que convirtió la disciplina en su arma más letal? En abril de 1922, la Unión Soviética trataba de consolidarse tras la devastación de la guerra civil. En ese contexto, Iosif Djugashvili recibió un cargo que parecía secundario: secretario general del Comité Central del Partido Comunista. Oficialmente, sus funciones eran administrativas, centradas en coordinar nombramientos y mantener la maquinaria burocrática. Para figuras de mayor prestigio como Trotsky, Zinoviev, Kamenev y Bujarin, aquel puesto parecía irrelevante frente a las discusiones estratégicas que se desarrollaban en el Politburó. Sin embargo, Stalin comprendió que esa aparente debilidad era una oportunidad. Desde la Secretaría General empezó a tejer una red de lealtades dentro de los comités locales y regionales. Mediante la Inspección Obrera y Campesina y la Comisión de Control, también bajo su mando, colocó a funcionarios que dependían directamente de él para mantener su posición. Cada traslado y cada ascenso reforzaban un entramado invisible que, en pocos años, le proporcionó una ventaja política decisiva. En esos mismos años, Vladimir Lenin sufría las secuelas de varios ataques cerebrales que lo mantenían alejado de la dirección efectiva del partido. Entre diciembre de 1922 y enero de 1923, dictó lo que luego se conocería como su testamento político. Allí señalaba las debilidades de los principales dirigentes bolcheviques, pero sus advertencias sobre Stalin fueron particularmente duras. Lo describía como tosco y peligroso en el ejercicio del poder y sugería su sustitución en la Secretaría General. Aún así, tras la muerte de Lenin el 21 de enero de 1924, ese documento fue cuidadosamente contenido. Stalin, aliado en ese momento con Zinoviev y Kamenev, logró impedir su difusión pública argumentando que el fundador del Estado soviético no había escrito esas notas en condiciones de plena lucidez. De esa manera, la advertencia se diluyó en los círculos internos. León Trotsky, con su prestigio militar y revolucionario, representaba el principal obstáculo para la consolidación de Stalin. Había sido organizador del Ejército Rojo durante la Guerra Civil y gozaba de una autoridad moral incomparable, pero carecía de una estructura partidaria sólida. Sus intervenciones oratorias y escritos teóricos contrastaban con la acción paciente de Stalin, que aseguraba posiciones en secretarías regionales, organizaciones juveniles y comités de base. La diferencia en la construcción de poder pronto resultó determinante. En 1923, Trotsky denunció la creciente burocratización del partido. Esa crítica fue presentada por Stalin y sus aliados como una violación de la disciplina interna establecida en el 10º Congreso. Lo acusaron de fraccionalismo, es decir, de dividir al partido en un momento en que la reconstrucción nacional exigía cohesión. El resultado fue su aislamiento político. 2 años después perdió su puesto como comisario de guerra y en 1927 fue expulsado del Comité Central y posteriormente del partido. Para 1929 ya había sido deportado fuera de la Unión Soviética, dejando a Stalin sin su rival más prestigioso. El fin de Trotsky no significó el fin de las maniobras. La alianza inicial con Zinoviev y Kamenev se fracturó, y Stalin buscó nuevos apoyos entre dirigentes como Bujarin, Rykov y Tomsky. Estos defendían una línea económica más moderada, tolerante con el campesinado y favorable a un desarrollo paulatino. Con su respaldo, Stalin impulsó la tesis del socialismo en un solo país, que contrastaba con la estrategia trotskista de revolución permanente. Presentarse como defensor de la estabilidad interna frente a aventuras internacionales le otorgó un margen de credibilidad ante amplios sectores del partido.
La tregua con los moderados duró poco. Hacia 1928, la crisis de abastecimiento de grano y las tensiones con el campesinado ofrecieron un nuevo escenario. Stalin acusó a Bugarin y sus aliados de favorecer a los kulaks, los campesinos acomodados, y de frenar la industrialización. La disputa llevó a la pérdida de influencia de Bugarin, que dejó de controlar Pravda y fue marginado de los órganos de dirección. En pocos años, las distintas alianzas que Stalin había tejido se desintegraron una tras otra, pero cada ruptura terminaba consolidando aún más su predominio. El poder no se afirmaba solo en el terreno político. Paralelamente, Stalin promovió un culto a su figura. Las biografías oficiales comenzaron a magnificar su papel en la Revolución de Octubre y en la Guerra Civil, mientras la prensa lo presentaba como el heredero directo de Lenin. Sus intervenciones aparecían con frecuencia en los periódicos y en los congresos del partido su nombre era citado como garante de la continuidad revolucionaria. La construcción de esa imagen no era solo propaganda, reforzaba la percepción de inevitabilidad alrededor de su liderazgo. El aparato represivo desempeñó un papel creciente en este proceso. El OGPU, heredero de la Checa, se empleó para vigilar a dirigentes sospechosos y producir expedientes que podían usarse para justificar expulsiones o destierros internos. Algunos opositores fueron enviados a Siberia u otras regiones apartadas, mientras otros fueron eliminados de manera selectiva. La interceptación de correspondencia se convirtió en un recurso habitual para documentar opiniones críticas y utilizarlas como herramienta de presión. De esa forma, la represión adquirió una función política muy precisa. No solo castigaba, también disciplinaba. La manipulación burocrática fue otro de los mecanismos clave. Stalin controlaba las agendas de las reuniones del Politburó, decidía qué temas se discutían y en qué orden, e influía en la redacción de resoluciones. Su acceso privilegiado a documentos internos le permitía anticipar posiciones y preparar contraataques. Con esas ventajas, neutralizaba a sus rivales antes de que pudieran organizar una resistencia efectiva. Poco a poco, el centralismo democrático se transformó en un sistema donde la disciplina pesaba más que el debate. Las organizaciones de base del partido también reflejaban esa concentración de poder. Los secretarios regionales, designados desde Moscú, replicaban prácticas de control que subordinaban la vida política local a la línea marcada por el centro. Los congresos partidarios se convirtieron en ceremonias de adhesión, donde se ratificaban decisiones ya tomadas por un grupo reducido. La deliberación abierta, propia de los primeros años, fue sustituida por rituales cuidadosamente orquestados. Al final de la década, el partido había cambiado su naturaleza. Lo que había nacido como un instrumento de debate y acción revolucionaria se convirtió en una estructura jerárquica, controlada desde la cúspide y reforzada por un aparato represivo cada vez más sofisticado. Las purgas internas ya no se justificaban como disputas personales, sino como defensa del socialismo frente a enemigos internos. El discurso legitimaba las expulsiones y marginaciones como actos necesarios para preservar la unidad. Las bases del régimen estalinista quedaron así establecidas. El control absoluto de los nombramientos, la utilización del aparato represivo, la manipulación de la información interna y la construcción de un culto a la personalidad crearon un sistema político distinto al imaginado por Lenin. El Estado soviético conservaba su forma externa, pero su contenido había cambiado de manera profunda. El escenario estaba preparado para políticas que, en la década siguiente, alcanzarían una dimensión total, apoyadas en una maquinaria que ya había demostrado su eficacia en la eliminación de resistencias internas. En 1929, una vez consolidado su control sobre el partido, Stalin emprendió una transformación que alteró de manera irreversible la vida en el campo soviético. La política oficial ordenaba agrupar las tierras en granjas colectivas, conocidas como koljoses, y en explotaciones estatales, los sovjoses. La justificación era industrializar el país con rapidez, utilizando la exportación de grano como fuente principal de divisas. Los discursos presentaban esta medida como la eliminación definitiva de las estructuras capitalistas rurales, pero en la práctica significó un proceso coercitivo de gran envergadura. El primer paso fue la llamada desculaquización. Desde principios de 1930, brigadas del partido y del OGPU clasificaron a millones de campesinos como enemigos de clase.
Bastaba poseer una pequeña maquinaria, un par de animales adicionales o manifestar oposición a las requisas para ser considerado kulak. El resultado fue la confiscación masiva de propiedades y el despojo de herramientas básicas de producción. Cientos de miles de familias fueron deportadas a regiones remotas de Siberia, Asia Central o zonas árticas. Los traslados se realizaron en vagones de carga sin calefacción ni ventilación, con escasos alimentos y agua. Los viajes duraban semanas y la mortalidad durante el trayecto era alta, en especial entre ancianos, enfermos y niños. Sus cuerpos solían ser retirados en estaciones intermedias o arrojados junto a las vías. Los campesinos que permanecieron en sus aldeas se enfrentaron a la confiscación directa de animales y grano. Ante la perspectiva de perderlo todo, muchos optaron por sacrificar sus reses y caballos para evitar que pasaran a manos del Estado. Entre 1928 y 1933, el número de cabezas de ganado vacuno se redujo a casi la mitad, lo que provocó una caída dramática en la producción de carne y leche, así como en la disponibilidad de fuerza de tracción animal para el cultivo. La agricultura quedó debilitada en su base material antes de que las nuevas granjas colectivas pudieran organizarse. El gobierno mantuvo cuotas de entrega obligatorias que superaban la capacidad real de producción. Brigadas de requisición, acompañadas en ocasiones por unidades del Ejército Rojo, recorrían aldeas en busca de reservas ocultas. Las inspecciones incluían la excavación de patios, la apertura de graneros y la revisión de pisos de madera. Quienes eran sorprendidos escondiendo alimentos sufrían arrestos inmediatos, deportaciones o castigos físicos. En agosto de 1932 se promulgó la llamada Ley de las 5 Espigas, que castigaba con largas condenas en campos de trabajo e incluso con la pena de muerte a quienes recogieran pequeñas cantidades de grano en los campos colectivos. En los primeros meses, tras su aprobación, se dictaron decenas de miles de sentencias. Las consecuencias fueron devastadoras. Entre 1932 y 1933 se produjo una hambruna de gran magnitud. En Ucrania, las estimaciones demográficas sitúan el número de víctimas entre varios millones y en el conjunto del país se calcula un total de entre 6 y 8 millones de muertes. Los informes oficiales enviados a Moscú describían aldeas enteras sin alimentos, cuerpos insepultos y una mortalidad infantil masiva. A pesar de esta información, las cuotas de requisición se mantuvieron sin modificaciones y las exportaciones continuaron para sostener los planes de industrialización. Ucrania fue sometida a medidas adicionales. Se prohibió el desplazamiento de campesinos hambrientos hacia otras regiones y se establecieron cordones de seguridad para impedir su llegada a las ciudades. Simultáneamente, se desarrollaron operaciones especiales de requisa con el argumento de que la población ucraniana ocultaba grano de manera sistemática. La represión también alcanzó a dirigentes locales que planteaban medidas de alivio. Varios cuadros del partido regional fueron destituidos y reemplazados por funcionarios leales a Moscú. Al mismo tiempo, se intensificaron campañas culturales contra el uso de la lengua ucraniana en instituciones educativas y administrativas. La propaganda oficial presentaba un panorama radicalmente distinto. Los periódicos publicaban cifras infladas de cosechas y fotografías de granjas modelo cuidadosamente preparadas. En 1933, la visita del político francés Édouard Herriot fue utilizada como operación de encubrimiento. Se le condujo por aldeas previamente abastecidas y se ocultaron las zonas más afectadas. A su regreso declaró no haber observado señales de hambre, y estas declaraciones fueron explotadas diplomáticamente para desacreditar las denuncias que circulaban en el extranjero. Mientras tanto, la represión alcanzaba a intelectuales, activistas y campesinos acusados de sabotaje. Las deportaciones derivadas de la desculaquización superaron el 1,5 millones de personas entre 1930 y 1932. Los sobrevivientes fueron reasentados en regiones inhóspitas donde debían construir asentamientos desde cero. Muchos de ellos integraron luego la fuerza de trabajo del sistema de campos en expansión. La represión adoptó formas cada vez más sofisticadas. Brigadas especializadas usaban sondas metálicas para detectar granos enterrados, perros entrenados localizaban depósitos ocultos y se ofrecían recompensas a quienes delataran a sus vecinos.
Niños y adolescentes eran interrogados sobre las prácticas de sus familias, creando un clima de miedo y desconfianza generalizada. La resistencia campesina, aunque fragmentada, existió en múltiples formas. Se registraron incendios de instalaciones colectivas, destrucción deliberada de maquinaria y ataques a funcionarios locales. Algunos intentos de defender reservas comunitarias fueron sofocados mediante arrestos masivos y deportaciones de aldeas enteras. La represión oficial respondía con ejecuciones ejemplares y procesos públicos que buscaban desincentivar nuevas acciones de oposición. El impacto demográfico fue profundo. Regiones enteras perdieron un porcentaje sustancial de su población rural, en algunos casos cercano a la mitad. Numerosos pueblos desaparecieron por completo y la natalidad descendió de forma abrupta durante años. Los archivos revelan que las consecuencias no se limitaron a las muertes directas, sino que incluyeron también la dispersión de familias y la reducción duradera del crecimiento poblacional. A finales de 1934, más del 90% de las tierras cultivables estaba bajo control de granjas colectivas o estatales. La resistencia campesina había sido neutralizada a un costo humano y económico enorme. El sistema resultante convirtió a los campesinos en trabajadores sujetos a planes de producción impuestos desde Moscú, con la prioridad puesta en cumplir cuotas antes que en abastecer a las comunidades locales. Los informes internos enviados al gobierno central daban cuenta del colapso económico de regiones enteras, pero las directrices oficiales no se modificaron. La colectivización continuó como parte integral de la estrategia de industrialización, pese a las consecuencias visibles en la población. La hambruna y la violencia no significaron el abandono de esta política, sino su consolidación mediante métodos más rígidos. Los campesinos ya no eran propietarios de la tierra, sino engranajes de un sistema productivo controlado desde arriba. En esos años, la agricultura soviética dejó de ser una actividad comunitaria para convertirse en un instrumento subordinado a los planes estatales de transformación acelerada. El precio fue una crisis humanitaria de enormes proporciones y la creación de un modelo agrario que marcaría el desarrollo del país en los años siguientes. El 1 de diciembre de 1934, Sergei Kirov fue asesinado en la sede del Smolny en Leningrado. Dirigente del partido en esa ciudad y miembro del Politburó, su muerte generó un impacto inmediato en la estructura soviética. El autor material, Leonid Nikolaev, fue detenido en el lugar, pero las circunstancias del crimen nunca quedaron plenamente esclarecidas. La versión oficial lo presentó como un acto personal, aunque desde el inicio surgieron sospechas sobre un trasfondo político. Kirov había adquirido creciente prestigio dentro del partido y gozaba de una popularidad que se reflejó en el 17º Congreso, celebrado meses antes, donde recibió una ovación que algunos consideraron más intensa que la dedicada a Stalin. Su independencia frente a ciertas medidas extremas de colectivización lo situaba como una figura con potencial de disputar influencia en la cúpula soviética. El asesinato abrió paso a una nueva etapa de represión sistemática. Ese mismo día, el gobierno aprobó una ley que simplificaba los procedimientos judiciales en casos de terrorismo. Los acusados serían juzgados sin derecho a defensa adecuada y las sentencias de muerte se ejecutarían inmediatamente después de dictarse. Esta legislación sentó las bases legales para lo que se transformaría en una represión de carácter masivo. En las semanas posteriores, miles de personas fueron arrestadas. El NKVD, bajo la dirección de Henryk Yagoda, recibió órdenes de investigar supuestas conspiraciones y el caso Kirov se convirtió en pretexto para vincular a antiguos opositores con complots de espionaje y sabotaje fabricados. Los métodos empleados para obtener confesiones fueron meticulosos. La tortura física incluía golpes prolongados y técnicas diseñadas para no dejar marcas visibles. A esto se sumaba la privación del sueño, el aislamiento en celdas heladas y las amenazas dirigidas contra familiares cercanos. Los interrogatorios podían prolongarse durante semanas, hasta que los acusados aceptaban cargos inverosímiles como conspiraciones internacionales o atentados planeados contra la dirigencia soviética. El objetivo no era esclarecer hechos, sino producir confesiones que validaran públicamente la narrativa oficial. Entre 1936 y 1938,
Se realizaron los juicios más emblemáticos. En agosto de 1936, Grigori Zinoviev y Lev Kamenev enfrentaron acusaciones de conspirar junto a Trotsky para asesinar a Stalin. Durante el proceso confesaron crímenes inexistentes y fueron ejecutados de inmediato. En enero de 1937, 17 funcionarios fueron juzgados por cargos similares. Karl Radek admitió haber colaborado con agentes extranjeros y Grigori Pyatakov reconoció conspiraciones relacionadas con la industria pesada. En ambos casos, las confesiones se obtuvieron bajo coacción y los acusados fueron condenados a muerte o enviados a campos de trabajo. El juicio más significativo ocurrió en marzo de 1938, cuando Nikolai Bukharin y Alexei Rykov fueron procesados junto a otros 18 dirigentes. Bukharin, reconocido como uno de los principales teóricos del partido, fue acusado de dirigir una organización clandestina que buscaba restaurar el capitalismo. Las confesiones obtenidas bajo presión sellaron su destino y el de sus compañeros, que fueron ejecutados tras la sentencia. El Ejército Rojo fue objeto de una purga sin precedentes. En junio de 1937, el mariscal Mikhail Tukhachevsky y otros altos mandos fueron arrestados, acusados de conspirar con Alemania para organizar un golpe militar. El juicio se desarrolló en secreto y concluyó en cuestión de horas con la ejecución de los acusados. En los meses siguientes, 3 de los 5 mariscales del país fueron ejecutados, junto con la mayoría de los comandantes de ejército y una gran parte de los oficiales del Estado Mayor. Esta depuración redujo drásticamente la capacidad operativa del Ejército Rojo en vísperas de la guerra que se aproximaba. En 1936, Nikolai Yezhov sustituyó a Yagoda al frente del NKVD. Durante su gestión, conocida como Yezhovshchina, la represión alcanzó su punto más alto. Entre 1937 y 1938, las ejecuciones diarias se contaban por miles. Las órdenes de arresto se emitían en listas con miles de nombres y las condenas eran aprobadas directamente por Stalin y su círculo cercano. Cada región recibía cuotas específicas de personas a detener, juzgar y ejecutar. Los responsables locales competían por superar esas cifras como prueba de lealtad. Cuando se agotaban los sospechosos habituales, se arrestaba a ciudadanos al azar para cumplir con los números establecidos. La represión afectó también a las familias de los acusados. Las esposas eran arrestadas automáticamente como cómplices, mientras que los hijos mayores de 15 años podían ser enviados a campos de trabajo. Los menores eran internados en orfanatos bajo control estatal, lo que introdujo la práctica de la culpabilidad hereditaria. De este modo, el castigo trascendía al individuo y se extendía a su entorno familiar. Los métodos de ejecución se sistematizaron en espacios diseñados para tal fin. En el sótano de la Lubyanka, sede del NKVD en Moscú, funcionaba una sala de ejecuciones adaptada con sistemas de drenaje para facilitar la limpieza. Los condenados eran ejecutados de un disparo en la nuca y sus cuerpos trasladados en camiones cerrados hacia fosas comunes en las afueras de la ciudad. La rutina burocrática de este procedimiento convertía la muerte en un acto administrativo más del Estado. Las cifras documentadas revelan la magnitud del proceso. Entre 1937 y 1938, alrededor de 1,5 millones de personas fueron arrestadas. De ellas, unas 700.000 fueron ejecutadas y más de 1 millón enviadas al sistema de campos de trabajo. Ningún sector social quedó al margen. Campesinos, obreros, técnicos, científicos, escritores, funcionarios y militares fueron alcanzados por las detenciones. El clima social reflejaba el alcance del terror. Los arrestos se realizaban habitualmente durante la madrugada, entre las 2 y las 5. Los equipos del NKVD irrumpían en domicilios, registraban las pertenencias y trasladaban a los acusados sin dar explicaciones. Muchas familias desconocían durante meses el paradero de los detenidos. Las denuncias se multiplicaban entre vecinos, colegas y hasta familiares, alimentadas por el miedo o por la búsqueda de favores políticos. Los padres temían que sus hijos repitieran en la escuela algún comentario escuchado en casa. El silencio y la autocensura se convirtieron en normas cotidianas. La manipulación de la memoria también formó parte de este proceso.
Fotógrafos oficiales fueron instruidos para eliminar de imágenes a los dirigentes ejecutados. Congresos, reuniones y desfiles fueron retocados, borrando figuras enteras para producir un registro visual acorde con la versión oficial. Esta práctica transformó las fotografías en instrumentos de control político tanto como los expedientes judiciales. A finales de 1938, Yezhov fue destituido y posteriormente ejecutado. Lavrent Beria lo reemplazó en la jefatura del NKVD, reduciendo el ritmo de las ejecuciones masivas, aunque la represión no cesó. La reorganización respondió más a motivos administrativos que a un cuestionamiento de los métodos. El Estado había demostrado que podía eliminar de manera sistemática a sus opositores y manipular la realidad política, militar y cultural del país. El período conocido como Gran Terror transformó por completo la vida soviética. La cúpula del partido, el ejército y la intelectualidad fueron sometidos a una depuración sin precedentes. El aparato estatal perfeccionó métodos legales, policiales y propagandísticos para ejercer un control total. El resultado fue una sociedad atravesada por el miedo, la desconfianza y la obediencia compulsiva, condiciones que marcarían de forma duradera la política y la vida cotidiana en la Unión Soviética. Los primeros campos de trabajo surgieron en los años posteriores a la Revolución de Octubre. Bajo Lenin ya existían instalaciones para prisioneros políticos y criminales comunes, pero eran limitadas en número y alcance. Fue en la década de 1930 cuando el sistema adquirió forma organizada a través de la Dirección Principal de Campos, conocida como Gulag, que centralizó la administración de estas instituciones. Desde entonces, los campos se convirtieron en una herramienta esencial de control político, explotación económica y colonización de vastas regiones del territorio soviético. La expansión del Gulag se concentró en las zonas más inhóspitas del país. Colima, en el lejano oriente, se hizo célebre por sus minas de oro y su clima extremo, donde los inviernos podían descender a temperaturas imposibles de soportar sin protección adecuada. Vorkutá, situada en el Círculo Polar Ártico, albergaba minas de carbón en condiciones letales. Magadán funcionaba como centro de coordinación en el noreste de Siberia, desde donde se administraban las rutas de transporte y el envío de prisioneros. La geografía del Gulag reflejaba la lógica de ubicar a los reclusos en regiones desoladas, donde la explotación de recursos coincidía con la imposibilidad práctica de escapar. Uno de los principios más representativos del sistema fue diseñado por Naftali Frenkel, antiguo prisionero convertido en administrador. Estableció un mecanismo de raciones ligadas a la productividad. Los prisioneros que alcanzaban las cuotas de trabajo recibían alimentos algo más abundantes, mientras que quienes quedaban por debajo sufrían reducciones. En un entorno de hambre permanente, esto significaba que el bajo rendimiento aceleraba el debilitamiento físico y conducía con frecuencia a la muerte. La disciplina se basaba en un círculo cerrado, trabajar más para obtener algo más de alimento y fallar equivalía a ser empujado al colapso físico. La población carcelaria era heterogénea. Una parte significativa estaba compuesta por opositores políticos, mencheviques, trotskistas, anarquistas o simples ciudadanos acusados de actividades antisoviéticas. A ellos se sumaban minorías nacionales deportadas como polacos, alemanes del Volga, tártaros de Crimea, chechenos y bálticos. El clero de distintas confesiones fue perseguido de manera sistemática, y junto a ellos ingresaban intelectuales, escritores y científicos que habían expresado opiniones contrarias al régimen. La convivencia con delincuentes comunes, conocidos como urki, creaba tensiones constantes. Estos últimos gozaban de cierto respaldo tácito de las autoridades, que los utilizaban para controlar a los presos políticos mediante la violencia cotidiana. El trabajo forzado constituía la base del sistema. Los reclusos participaron en proyectos emblemáticos como el Canal del Mar Blanco, construido entre 1931 y 1932-33, donde murieron decenas de miles de trabajadores. A pesar de las pérdidas humanas, la obra resultó de poca utilidad práctica, pues sus dimensiones eran insuficientes para la navegación de barcos de gran calado. En Colima, los prisioneros trabajaban en las minas de oro con herramientas rudimentarias, soportando jornadas interminables bajo temperaturas extremas. La explotación laboral, más que orientada a la eficiencia económica,
Respondía a la lógica de obtener beneficios inmediatos a costa de la vida de los reclusos. Las condiciones de vida eran deliberadamente severas. La alimentación se basaba en pan de baja calidad, sopas aguadas y pequeñas porciones de cereales. La desnutrición provocaba enfermedades como escorbuto, disentería y tuberculosis. La ropa era insuficiente para resistir los inviernos y los barracones, mal aislados, no garantizaban resguardo contra el frío. El hacinamiento impedía el descanso adecuado, lo que aumentaba la vulnerabilidad a enfermedades y accidentes. Las mujeres prisioneras sufrían de manera particular. Los abusos sexuales por parte de guardias y delincuentes comunes eran frecuentes y rara vez sancionados. Los embarazos en estas condiciones solían terminar en partos insalubres y alta mortalidad infantil. Los castigos se aplicaban incluso por infracciones menores. La reducción de raciones, el confinamiento en celdas sin calefacción y las golpizas públicas eran métodos habituales para mantener la disciplina. Los intentos de fuga se castigaban con la ejecución inmediata, y los cuerpos de los fugitivos abatidos eran expuestos como advertencia para disuadir a los demás. La brutalidad del sistema estaba diseñada para reforzar la idea de que la obediencia era la única vía posible de supervivencia. La literatura posterior documentó estas experiencias. Alexander Solzhenitsyn reunió testimonios en su obra Archipiélago Gulag, mientras Vasily Shalamov describió en Relatos de Kolyma la vida en condiciones extremas, donde la supervivencia muchas veces dependía de sacrificar principios éticos. Ambos mostraron cómo el sistema destruía tanto la integridad física como los vínculos sociales y morales. La administración del Gulag desarrolló prácticas para ocultar la magnitud de la mortalidad. Era común liberar a prisioneros en estado terminal para que murieran fuera de los registros oficiales. Con ello, las estadísticas aparentaban una eficiencia mayor de la que realmente existía. El sistema funcionaba, además, como motor de colonización. Ciudades enteras, redes ferroviarias y carreteras fueron construidas por prisioneros en zonas donde la mano de obra libre difícilmente se hubiera asentado. Magadán, Vorkutá y otros asentamientos deben su existencia al trabajo forzado. Durante la Segunda Guerra Mundial, los campos adaptaron su producción. Muchas fábricas internas fabricaban uniformes, municiones y otros materiales militares. Algunos prisioneros fueron liberados y enviados directamente al frente en un contexto donde cada soldado era necesario. Incluso miembros del clero, perseguidos en años anteriores, fueron rehabilitados de manera temporal para movilizar apoyo social. Sin embargo, la mayoría de los condenados permaneció en el sistema, cumpliendo sentencias íntegras en condiciones inalteradas. Las reducciones de condena fueron excepcionales. La libertad condicional era prácticamente inexistente y aun después de ser liberados, los exprisioneros enfrentaban severas restricciones. Muchos tenían prohibido regresar a sus lugares de origen y eran obligados a establecerse en regiones periféricas bajo vigilancia. El estigma social los acompañaba permanentemente. Eran presentados como individuos peligrosos, lo que dificultaba conseguir empleo, acceder a educación o integrarse en la vida comunitaria. Este estigma afectaba también a sus familias, reproduciendo una condición hereditaria de sospecha y marginación. Los archivos revelan que entre 1930 y 1953 pasaron por el sistema entre 18 y 20 millones de personas. Las muertes registradas se estiman entre 1,5 millones y 3 millones, producto de ejecuciones, enfermedades, accidentes, violencia interna y suicidios. A pesar del enorme número de trabajadores, la productividad del sistema fue baja en comparación con la mano de obra libre. El debilitamiento físico de los prisioneros impedía mantener ritmos de trabajo sostenidos, y muchos proyectos resultaron ineficientes o fallidos. La vida cotidiana dentro de los campos generó mecanismos informales de supervivencia. Se desarrolló una economía paralela basada en el trueque. Pequeños objetos, fragmentos de ropa o raciones adicionales circulaban como moneda alternativa. Estos intercambios permitían obtener ventajas mínimas como un pedazo extra de pan o una tarea menos agotadora. La correspondencia con el exterior estaba rigurosamente censurada. Las cartas debían evitar referencias a las condiciones reales, a la mortalidad o a los castigos. Las familias recibían mensajes estandarizados, lo que ocultaba la realidad del sistema tras una fachada de normalidad.
El Gulag no fue solo un instrumento represivo, fue también un dispositivo de ingeniería social. Su impacto trascendió a los prisioneros y alcanzó a la sociedad soviética en su conjunto. La amenaza de terminar en un campo de trabajo funcionaba como recordatorio permanente de los límites impuestos por el Estado. La magnitud del sistema convirtió el miedo al Gulag en un factor cotidiano de disciplina social, presente más allá de los muros y alambradas que lo conformaban. El 23 de agosto de 1939 se firmó en Moscú el Pacto de No Agresión entre la Unión Soviética y la Alemania nazi. El texto público contenía cláusulas de neutralidad mutua, pero los protocolos secretos anexos establecieron un reparto territorial de Europa del Este. Polonia sería dividida entre los dos países a lo largo de los ríos Nariu, Vístula y San, mientras que Finlandia, Estonia, Letonia y Besarabia pasaban a la esfera soviética. El acuerdo reflejaba una convergencia temporal de intereses, más pragmática que ideológica. El 1 de septiembre, Alemania invadió Polonia desde el oeste. El 17 de septiembre, el Ejército Rojo entró desde el este, cumpliendo los términos pactados. La ocupación soviética de las regiones orientales implicó la deportación inmediata de cientos de miles de personas. Funcionarios, oficiales y sus familias fueron trasladados en trenes de ganado hacia Siberia y Asia Central, en condiciones que ocasionaron gran número de muertes durante el trayecto. El objetivo era desarticular cualquier posible resistencia organizada en los territorios incorporados. En la primavera de 1940, la NKVD ejecutó a más de 20.000 oficiales, policías, intelectuales y miembros de la élite polaca. La operación, planificada de manera centralizada, tuvo como escenario diversos lugares, entre los cuales Katyn se convirtió en el más conocido. Los prisioneros fueron trasladados desde campos de internamiento y ejecutados con disparos en la nuca. Los cuerpos fueron enterrados en fosas comunes ocultas con tierra y vegetación. Durante décadas la responsabilidad fue atribuida a los alemanes, mediante documentos falsificados y testimonios preparados. No fue hasta 1990 cuando el Estado soviético reconoció oficialmente la autoría de la NKVD. En los estados bálticos, tras la ocupación soviética de 1940, se aplicaron políticas semejantes. Miles de estonios, letones y lituanos fueron arrestados y deportados. En junio de 1941, poco antes de la invasión alemana, tuvo lugar una gran operación que envió a decenas de miles de personas a Siberia y Kazajistán. El patrón fue el mismo, traslado en trenes de ganado durante semanas, sin alimentos adecuados ni condiciones mínimas de higiene. La guerra de invierno contra Finlandia, entre 1939 y 1940, mostró las debilidades estructurales del Ejército Rojo. Las purgas militares de los años anteriores habían eliminado a gran parte de la oficialidad experimentada. La falta de preparación de los mandos generó altísimas bajas. A pesar de la superioridad numérica, los soviéticos no lograron una victoria rápida y pagaron un precio muy elevado frente a un adversario menor en tamaño, pero con estrategias eficaces de defensa. El 22 de junio de 1941, Alemania lanzó la Operación Barbarroja. A pesar de los múltiples informes de inteligencia que advertían sobre el ataque, Stalin desestimó las señales y prohibió preparar defensas inmediatas. Consideraba improbable que Hitler se arriesgara a abrir un frente oriental mientras aún combatía contra Gran Bretaña en el oeste. La decisión permitió a las fuerzas alemanas avanzar con rapidez en los primeros meses. Millones de soldados soviéticos fueron cercados y capturados. La mortalidad de los prisioneros soviéticos en los campos alemanes superó el 80%, resultado de hambre deliberada, falta de cuidados médicos y condiciones de detención letales. El régimen respondió con medidas extremas de disciplina. El 28 de julio de 1942, Stalin firmó la Orden 227, conocida por la consigna «Ni un paso atrás». Establecía que ninguna unidad podía retirarse sin autorización expresa y creaba destacamentos de bloqueo, integrados por tropas del NKVD situadas detrás de las líneas de combate. Su tarea consistía en detener y ejecutar a quienes intentaran huir. Los archivos documentan que más de 150.000 soldados soviéticos fueron fusilados por estas unidades, acusados de cobardía o deserción. La batalla de Stalingrado,
librada entre agosto de 1942 y febrero de 1943, fue uno de los enfrentamientos más destructivos de la guerra. La ciudad quedó devastada tras meses de combates casa por casa. Las bajas soviéticas superaron el 1.000.000 entre muertos, heridos y desaparecidos. La población civil atrapada sufrió hambre y bombardeos constantes. La victoria soviética fue presentada como un triunfo absoluto del liderazgo de Stalin y utilizada en la propaganda como símbolo de resistencia nacional. La narrativa oficial ocultaba que gran parte de la resistencia se había mantenido mediante amenazas de ejecución contra las propias tropas. El trato a los prisioneros de guerra soviéticos liberados tras la contraofensiva reveló otro aspecto represivo. Muchos fueron enviados a centros de filtración de la NKVD, donde eran interrogados durante semanas. Se los consideraba sospechosos de colaboración con el enemigo por el simple hecho de haber sobrevivido en cautiverio. Decenas de miles fueron condenados a trabajos forzados en el Gulag. La doctrina oficial sostenía que un verdadero patriota debía resistir hasta la muerte y no rendirse nunca, por lo que el regreso vivo equivalía a falta de lealtad. La lógica alcanzó incluso a la familia del propio Stalin. Su hijo mayor, Yakov Yugashvili, fue capturado en julio de 1941. Los alemanes intentaron intercambiarlo por oficiales de alto rango, incluido el mariscal Friedrich Paulus, capturado en Stalingrado. Stalin rechazó cualquier negociación. Argumentó que no cambiaría a un soldado por un mariscal y que su hijo debía compartir la suerte de todos los prisioneros soviéticos. Yakov murió en 1943 en Sachsenhausen. Los alemanes sostuvieron que se había suicidado contra una cerca electrificada, aunque las circunstancias nunca quedaron claras. Su destino fue presentado propagandísticamente tanto por alemanes como por soviéticos, cada uno con fines distintos. Durante los últimos años de la guerra, se intensificaron las deportaciones masivas de pueblos acusados de colaboración colectiva con el ocupante alemán. Chechenos, ingushes, calmucos, caracháis y balcares fueron desplazados a regiones remotas en operaciones realizadas en pocos días. Tropas del NKVD rodeaban aldeas, reunían a la población en centros de reunión y les daban minutos para recoger pertenencias. Quienes no podían desplazarse eran abandonados o ejecutados. Los traslados se efectuaban en trenes de ganado durante semanas, con altísimas tasas de mortalidad. Al llegar a los destinos, principalmente en Asia Central y Siberia, los deportados debían construir nuevos asentamientos en condiciones extremas. La mortalidad durante los primeros años de exilio fue muy elevada. Al mismo tiempo, comenzó a desarrollarse una campaña contra los judíos soviéticos. Tras la creación del Estado de Israel en 1948, la propaganda oficial vinculó al judaísmo con cosmopolitismo y lealtad a intereses extranjeros. Organizaciones culturales judías fueron clausuradas, teatros en yiddish cerrados y escritores arrestados. Aunque este proceso se intensificaría en la posguerra, sus bases se sentaron en los últimos años del conflicto. La guerra brindó a Stalin la oportunidad de reforzar su control interno mediante deportaciones, represión militar y endurecimiento de la disciplina social. La victoria sobre Alemania permitió presentar estas medidas como necesarias para la defensa de la patria, ocultando el costo humano tras la narrativa heroica de la Gran Guerra Patria. El 23 de febrero de 1944 comenzó la Operación Lentejas, dirigida por Lavrent Beria al frente del NKVD. Tropas armadas irrumpieron en cientos de aldeas de Chechenia e Ingusetia, ordenando a la población reunirse en plazas y espacios abiertos. Hombres, mujeres, ancianos y niños fueron cargados en camiones y trasladados a estaciones ferroviarias. Más de 400.000 chechenos e ingushes fueron deportados hacia Kazajistán y Kirguistán en cuestión de días. El transporte se realizó en vagones de ganado sin ventilación ni calefacción, con familias hacinadas durante viajes que duraban hasta 3 semanas. La falta de agua, alimentos y atención médica causó miles de muertes en tránsito. Testimonios recogidos tras la caída del régimen documentan aldeas montañosas incendiadas con sus habitantes dentro, para evitar la evacuación en terrenos de difícil acceso. En algunos sectores remotos, los equipos del NKVD optaron por la eliminación directa de comunidades enteras en lugar de organizar traslados complejos.
Ninguno de estos episodios fue reflejado en los informes oficiales. El patrón de responsabilidad colectiva se aplicaba sin distinción de edad, sexo o condición social. En mayo de 1944, la misma lógica se aplicó a los tártaros de Crimea. En apenas 3 días, unos 200.000 fueron expulsados bajo la acusación de colaboración con el ocupante alemán. La medida afectó de manera indiscriminada a combatientes del Ejército Rojo y a civiles por igual. Los deportados fueron enviados principalmente a Uzbekistán, donde la falta de vivienda, agua potable y servicios médicos provocó una mortalidad cercana al 40% durante los primeros años. Niños y ancianos fueron los más vulnerables. La deportación se acompañó de una campaña para borrar la identidad tártara: mezquitas cerradas, cementerios profanados, libros quemados, topónimos cambiados y propiedades redistribuidas entre colonos rusos y ucranianos. Los alemanes del Volga habían sido deportados en 1941, en las primeras semanas de la guerra contra Alemania. Más de 800.000 personas fueron enviadas a Siberia y Asia Central, acusadas de constituir una quinta columna. La operación marcó un precedente que se replicaría en los años posteriores. En diciembre de 1943 fue el turno de los kalmucos, pueblo de tradición budista asentado en la región baja del Volga. Aproximadamente 140.000 personas fueron deportadas a Siberia, su república autónoma fue disuelta y los templos budistas destruidos. En 1943 y 1944 se ejecutaron deportaciones similares contra Karacháys y Balcarres, cuyos territorios montañosos fueron repoblados con colonos ajenos, destruyendo economías locales basadas en la ganadería. En 1949, los griegos pónticos fueron deportados bajo acusaciones de espionaje en favor de Grecia. Cerca de 100.000 personas fueron trasladadas a Asia Central. Con ello se perdió un conocimiento tradicional de navegación y comercio marítimo que se había transmitido durante siglos en las costas del Mar Negro. La dispersión forzosa implicó la ruptura de comunidades históricas asentadas desde tiempos clásicos. Las operaciones de deportación siguieron un esquema común. Se ejecutaban en invierno, aprovechando el clima adverso para dificultar resistencias. El NKVD rodeaba poblaciones durante la noche y reunía a sus habitantes al amanecer. Se concedía menos de 1 hora para recoger pertenencias mínimas. Los enfermos graves y ancianos que no podían desplazarse eran abandonados o ejecutados en sus hogares. Animales domésticos y cosechas quedaban sin atender, y el abandono contribuía a la escasez en las regiones de destino. Los viajes en vagones cerrados duraban semanas. Un cubo servía de letrina para decenas de personas, y el acceso al agua se limitaba a paradas ocasionales. Los guardias prohibían descender, incluso cuando el tren permanecía detenido por largos intervalos. Al llegar a Kazajistán, Kirguistán o Siberia, los deportados eran ubicados en zonas áridas o heladas. Se les asignaban tierras incultas que debían transformar en campos productivos sin herramientas ni semillas. La supervisión recaía en funcionarios locales que en muchos casos desviaban los suministros oficiales, agravando la situación. La mortalidad en los primeros años superó de forma constante el 20% de los deportados, alcanzando cifras aún mayores entre los tártaros de Crimea. El hambre, las enfermedades infecciosas, la exposición al frío y la ausencia de atención médica fueron las principales causas de muerte. El impacto cultural fue igualmente profundo. La ruptura de comunidades y la prohibición de lenguas nativas interrumpieron la transmisión de identidades colectivas. Los niños crecieron en entornos donde se hablaba exclusivamente ruso y perdieron el conocimiento de sus lenguas maternas. Las prácticas religiosas fueron prohibidas o severamente restringidas, y la dispersión territorial impidió la preservación de tradiciones ancestrales. En paralelo, se desarrolló una campaña contra los judíos soviéticos. Desde 1948, tras la creación del Estado de Israel, la propaganda oficial intensificó la asociación del judaísmo con cosmopolitismo y lealtades extranjeras. Se cerraron teatros en yiddish, se prohibieron publicaciones en esa lengua y se clausuraron organizaciones culturales. El Comité Antifascista Judío, que durante la guerra había movilizado apoyo internacional, fue disuelto
y sus dirigentes arrestados. A partir de 1949 comenzó una ola de detenciones de intelectuales judíos. Escritores, actores, poetas y académicos fueron arrestados bajo acusaciones de nacionalismo burgués y vínculos con el sionismo internacional. Los interrogatorios, prolongados durante meses, recurrieron a torturas físicas y psicológicas ya utilizadas en las purgas anteriores. El 13 de agosto de 1952, 13 prominentes escritores y artistas judíos fueron ejecutados en Moscú. Este episodio, conocido como la Noche de los Poetas Asesinados, eliminó a una generación de figuras culturales cuyas obras fueron retiradas de bibliotecas y cuyos nombres fueron borrados de enciclopedias. La persecución culminó en la llamada Conspiración de los Médicos, iniciada en 1952. Un grupo de médicos, en su mayoría judíos, fue acusado de envenenar a dirigentes soviéticos y preparar asesinatos de otros altos funcionarios. Los arrestos se realizaron con amplia cobertura propagandística, alimentando un antisemitismo generalizado. Los acusados fueron sometidos a torturas para forzar confesiones, mientras la prensa vinculaba el caso a organizaciones sionistas y servicios de inteligencia occidentales. Documentos posteriores sugieren que Stalin planeaba una deportación masiva de judíos hacia Siberia o Asia Central, bajo el mismo esquema aplicado a otros pueblos. Se habría preparado una campaña de propaganda para presentar la medida como necesaria para protegerlos de la supuesta indignación popular tras el descubrimiento de la conspiración. La muerte de Stalin en marzo de 1953 interrumpió esos planes. Los médicos detenidos fueron liberados pocas semanas después. Las deportaciones étnicas y las campañas antijudías revelan un patrón de represión basado en la responsabilidad colectiva. Enteras comunidades fueron castigadas bajo acusaciones generales, sin juicios individuales ni pruebas específicas. Estas medidas alteraron la composición demográfica de extensas regiones de la Unión Soviética, que fueron repobladas con colonos de nacionalidades consideradas más leales. La consecuencia fue la transformación irreversible del mapa étnico del país y la destrucción de culturas con siglos de arraigo. El 28 de febrero de 1953, Stalin celebró una cena en su residencia de Kuntsevo con los 4 hombres más influyentes de su círculo. Lavrenti Beria controlaba el aparato de seguridad. Georgi Malenkov ocupaba cargos clave en el partido. Nikita Khrushchev dirigía la organización en Moscú y Nikolai Bulganin era ministro de Defensa. La reunión se prolongó hasta la madrugada del 1 de marzo en un ambiente de tensión encubierta por la formalidad. Los testimonios posteriores coincidieron en describir un encuentro marcado por el alcohol, la alternancia de gestos de familiaridad con episodios de irritación y el alivio de los invitados al concluir la velada. A lo largo del día siguiente, Stalin permaneció en sus habitaciones privadas. Los guardias personales, habituados a esperar instrucciones, no se atrevieron a interrumpirlo pese a su prolongada ausencia. El temor a actuar sin órdenes explícitas pesó más que la preocupación por su salud. Pasadas más de 12 horas, entrada la noche, finalmente revisaron la estancia y lo encontraron desplomado en el suelo de su estudio, inconsciente tras sufrir una hemorragia cerebral masiva. Yacía paralizado, con dificultades para comunicarse, intentando mover una mano y seguir con la mirada a quienes lo rodeaban. Durante horas críticas no recibió atención médica especializada. La reciente persecución contra los médicos soviéticos había diezmado al cuerpo profesional y sembrado desconfianza entre los supervivientes. Los facultativos disponibles dudaban en atender al dirigente, temiendo ser acusados de negligencia. Cuando finalmente llegó un equipo, el diagnóstico confirmó una hemorragia extensa que afectaba funciones vitales. Los días siguientes se desarrollaron entre episodios de respiración irregular, pérdida de conciencia y gestos frustrados de comunicación. La muerte se registró oficialmente a las 21 horas y 50 minutos del 5 de marzo de 1953. El anuncio público se retrasó para que la cúpula organizara la transición política y preparara las medidas de control. La reacción popular fue diversa. En ciudades donde el culto a la figura de Stalin había sido más intenso, multitudes expresaron duelo espontáneo. En territorios castigados por deportaciones, la noticia se recibió con alivio silencioso,
imposible de manifestar abiertamente. El funeral se organizó como demostración de unidad. El cuerpo fue expuesto en la Casa de los Sindicatos y el 9 de marzo trasladado al mausoleo de la Plaza Roja. Miles acudieron a Moscú en largas filas, pero la falta de organización provocó avalanchas que dejaron centenares de muertos por aplastamiento, hechos omitidos en la prensa oficial. En los primeros años tras su fallecimiento, el culto continuó. Monumentos, retratos y ceremonias lo presentaban como arquitecto del socialismo y vencedor del fascismo. Sin embargo, la dirigencia inició de forma discreta un proceso de revisión. Gradualmente se redujeron las referencias a su infalibilidad y se abrió paso un discurso diferente. En febrero de 1956, durante el 20º Congreso del Partido, Nikita Jrushchov pronunció un informe reservado en el que denunció los crímenes cometidos bajo el estalinismo, purgas, ejecuciones masivas, represión contra cuadros del partido y la instauración de un culto a la personalidad incompatible con los principios proclamados. El discurso no fue publicado en la prensa, pero circuló entre dirigentes y llegó al exterior. Por primera vez, un líder soviético reconocía oficialmente la magnitud de la represión. Las cifras de víctimas del estalinismo han sido objeto de estimaciones variadas. La mayoría de los estudios académicos sitúa las muertes directas entre 15 y 20 millones, resultado de ejecuciones, hambrunas provocadas, deportaciones y mortalidad en los campos de trabajo. Millones adicionales sufrieron encarcelamiento, exilio interno o persecución política. El impacto demográfico fue visible en regiones enteras. Ucrania perdió gran parte de su población rural durante la hambruna de los años 30. Pueblos del Cáucaso y Asia Central vieron reducidas sus comunidades tras las deportaciones, y la intelectualidad fue diezmada por las purgas de los años 30. Las consecuencias no se limitaron a cifras de mortalidad. Generaciones crecieron en un ambiente de desconfianza, autocensura y temor a la denuncia. La delación se convirtió en herramienta de supervivencia y destruyó lazos familiares y comunitarios. El silencio sobre experiencias traumáticas fue transmitido de padres a hijos como forma de protección. Al mismo tiempo, la represión alteró estructuras culturales. Comunidades enteras perdieron lenguas, tradiciones y memoria colectiva. La apertura parcial de archivos tras la disolución de la Unión Soviética reveló la burocratización del terror. Listas de ejecución con firmas, órdenes de arresto en lotes, correspondencia entre funcionarios sobre cuotas de represión, documentos que mostraron que no se trataba de excesos aislados, sino de políticas deliberadas. La evidencia confirmó que el sistema se sustentaba en decisiones centralizadas y mecanismos administrativos que daban apariencia de legalidad a prácticas de exterminio. El debate historiográfico posterior abordó la naturaleza del régimen. Algunos lo interpretaron como dictadura personal, sustentada en el control absoluto de un individuo sobre el aparato estatal. Otros lo analizaron como producto de estructuras institucionales que operaban con lógica propia, más allá de la personalidad del dirigente. La discusión incluyó el papel de la ideología, utilizada para justificar la violencia como medio necesario para la construcción del socialismo y la defensa frente a enemigos internos y externos. Esta narrativa legitimó la participación de funcionarios en todos los niveles, que ejecutaban políticas represivas presentadas como deber revolucionario.